La captura de la China, una de las operadoras más violentas del CJNG en Manzanillo, desató un terremoto dentro del mundo criminal y encendió las alarmas en todo el estado. No se trataba de una delincuente común. Según las investigaciones, era la figura responsable de ordenar ejecuciones selectivas, levantones y descuartizamientos que aterrorizaron a varias colonias portuarias durante los últimos meses. Su nombre aparecía una y otra vez en reportes, testimonios y mensajes intercambiados por grupos rivales, siempre asociado a sangre, miedo y control absoluto. Su detención marca un golpe directo a la estructura operativa del cartel en una de las zonas más estratégicas del país. Las autoridades siguieron sus pasos durante semanas. Cada movimiento de la China era calculado. Cambiaba constantemente de domicilio, se ocultaba en casas de seguridad y coordinaba ataques desde puntos remotos usando teléfonos desechables. Su forma de operar llamó la atención por la frialdad y la precisión que mostraba al ordenar acciones violentas sin dejar rastro. Testigos, algunos bajo protección, aseguraron que su presencia significaba muerte inminente. Donde ella aparecía, las desapariciones aumentaban y los mensajes de intimidación circulaban en cuestión de horas. La captura ocurrió durante un operativo realizado al amanecer, cuando equipos especiales lograron ubicar el vehículo en el que se trasladaba después de reunirse con operadores de su célula. La persecución fue breve, pero suficiente para confirmar que la China estaba preparada para huir en cualquier momento. Dentro de su camioneta se encontraron radios, armas cortas y documentos que revelan rutas, nombres y puntos usados por el CJNG para mover información y coordinar ajustes internos. El impacto en Manzanillo fue inmediato. Habitantes sorprendidos observaron el operativo sin imaginar que estaban presenciando la caída de una de las mujeres más peligrosas de la región. Y antes de entrar a los detalles que explican cómo operaba esta figura clave del CJNG, te invito a suscribirte y dejar tu opinión. Lo que sigue podría revelar un nivel de violencia y control que la zona portuaria sufría en silencio desde hace meses. El operativo para capturar a la China fue resultado de semanas de vigilancia encubierta y análisis minucioso de rutas, llamadas y movimientos sospechosos en Manzanillo. Las autoridades ya conocían su reputación y entendían que no podían cometer errores. Cada paso debía ejecutarse con precisión. Los informes previos revelaban que la mujer cambiaba de domicilio casi a diario, usaba vehículos distintos y se desplazaba por brechas donde las patrullas no circulan. Esta conducta mostraba que sabía que la buscaban y que estaba acostumbrada a escapar con rapidez cada vez que sentía presión. El punto clave surgió cuando los agentes detectaron un patrón en sus desplazamientos nocturnos. Aunque variaba rutas, siempre terminaba reuniéndose en zonas cercanas al corredor portuario, un sitio dominado por actividades criminales donde el CJNG controla vigilancia, cobros y traslados. Cámaras colocadas de manera estratégica confirmaron que la China llegaba ahí para entregar información, ordenar ajustes internos y coordinar movimientos de su célula. Para los analistas, ese punto se convirtió en el talón de Aquiles que permitiría planear su captura sin poner en riesgo a civiles. Cuando confirmaron que usaba un vehículo específico los jueves por la madrugada, se estableció un cerco silencioso. Los agentes federales se distribuyeron en calles, brechas y accesos secundarios, equipados con drones y sistemas de comunicación encriptada. La orden era clara, detenerla sin permitir que activara su red de apoyo. Al amanecer, la China salió del punto habitual, seguida por 2 unidades sin placas que la protegían. Los equipos especiales avanzaron sin ser detectados hasta que lograron cerrarle el paso en una avenida donde no tenía ruta de escape. La detención duró apenas segundos, pero la tensión se sintió en cada movimiento. Según reportes, la mujer intentó alcanzar un arma corta que llevaba en la bolsa de su sudadera, pero fue neutralizada antes de que pudiera usarla. En el interior del vehículo se encontraron radios, chips de teléfono, una libreta con nombres codificados y varias placas de vehículos alteradas. Este material confirmó que la China jugaba un rol fundamental dentro de la estructura del CJNG en Manzanillo. El operativo no solo logró su captura, sino que envió un mensaje directo a la célula que ella controlaba.
Con su caída, varias líneas de mando quedaron expuestas, obligando a los operadores restantes a esconderse o huir hacia otros municipios. Para las autoridades, este golpe abrió la puerta a nuevas investigaciones que podrían desmantelar por completo la red que durante meses mantuvo bajo terror a colonias enteras de la zona portuaria. El perfil de la China sorprendió incluso a los agentes más experimentados. No era una figura secundaria dentro del CJNG, sino una operadora con capacidad de decisión y un nivel de violencia que superaba al de muchos jefes regionales. Según los informes recopilados, su ascenso dentro del grupo criminal fue rápido y marcado por una brutalidad que la convirtió en una pieza clave para controlar colonias, intimidar rivales y ejecutar acciones que otros miembros no querían realizar. Su nombre aparecía en mensajes donde se relataban levantones, torturas y ejecuciones que buscaban enviar un mensaje claro: nadie desobedecía sus órdenes. Testigos aseguraron que la China no mostraba emociones cuando daba instrucciones. Su voz era firme, directa y sin titubeos. Esto generaba miedo entre los integrantes de su célula, quienes sabían que cualquier error podía pagarse con castigos extremos. En varias ocasiones se le vio llegar a reuniones rodeada de hombres armados, pero la autoridad real la tenía ella. Su presencia bastaba para que operadores locales acataran sin cuestionar. Este nivel de control la convirtió en una figura temida tanto por enemigos como por quienes trabajaban con ella. Los analistas señalan que la China se involucró en actividades violentas desde sus primeros contactos con grupos delictivos. Inicialmente funcionaba como enlace, recolectando información, entregando pagos o vigilando zonas específicas. Sin embargo, con el tiempo demostró una capacidad para organizar ataques que llamó la atención de mandos superiores. Su ascenso fue inevitable. Su estilo era directo y eficaz, sin complicaciones, y eso la posicionó como una de las operadoras más funcionales en Manzanillo. La brutalidad con la que actuaba quedó registrada en varios audios filtrados donde ordenaba ejecuciones con un nivel de frialdad que desconcertó incluso a expertos en crimen organizado. Algunos reportes detallan que la China supervisaba personalmente acciones de castigo contra rivales o miembros que fallaban en sus tareas. Su objetivo era simple: mantener control absoluto en una zona donde el CJNG compite por espacios clave del puerto, un punto fundamental para operaciones millonarias. Para la comunidad, su nombre era casi un mito. Muchos escuchaban rumores sobre una mujer responsable de coordinar desapariciones, pero pocos creían que pudiera liderar acciones tan violentas. La captura confirmó que no solo era real, sino que su influencia llegaba más lejos de lo que se pensaba. Ahora, su detención abre la posibilidad de desmenuzar una red de violencia que operaba a plena vista, pero que pocos se atrevían a denunciar por miedo a represalias. La investigación reveló que la China no solo coordinaba tareas logísticas dentro del CJNG, sino que era la responsable directa de ordenar actos de violencia extrema en Manzanillo y zonas cercanas. Fue vinculada con ejecuciones donde se enviaban mensajes a grupos rivales, levantones contra individuos que se negaban a pagar cuotas y castigos brutales aplicados a integrantes que fallaban en sus encargos. Según los expedientes, era común que diera instrucciones por teléfono utilizando códigos internos, y en otros casos prefería supervisar personalmente los ataques para asegurarse de que se ejecutaran tal como los había ordenado. Los testimonios de informantes describen un patrón repetitivo en su forma de operar. La China seleccionaba objetivos, asignaba roles y establecía rutas de escape para su célula. Nunca dejaba detalles al azar. Si alguien se desviaba del plan, aplicaba represalias inmediatas. Su reputación de frialdad no surgió de rumores, sino de hechos confirmados en varias carpetas de investigación donde se detallan desapariciones y cuerpos encontrados en brechas utilizadas por grupos criminales. Varios de estos casos mostraban señales de tortura extrema, lo que reforzó la teoría de que buscaba infundir terror para consolidar control territorial. En varios audios y mensajes asegurados durante operativos anteriores, se observa que la China utilizaba un lenguaje directo, sin titubeos. Frases cortas, órdenes precisas y amenazas que no dejaban espacio para la duda. Para su célula, incumplir sus indicaciones significaba ponerse en peligro. Este ambiente de miedo interno generó que muchos operadores trabajaran con disciplina casi militar,
pues sabían que la mujer no toleraba fallas. Incluso mandos intermedios la respetaban o le temían, ya que reconocían que su presencia podía significar el inicio de una acción de alto impacto. Las autoridades también identificaron que varios ataques realizados en meses recientes siguen el mismo patrón que caracterizaba las órdenes de la China. En estos eventos se observaron métodos específicos, como el uso de bolsas negras, mensajes colgados en puentes y abandono de cuerpos en puntos estratégicos. Este sello personal permitió a los agentes vincularla con más casos de los que inicialmente se sospechaba, ampliando la lista de delitos en los que participó directa o indirectamente. La brutalidad con la que operaba generó una ola de terror en colonias portuarias donde los habitantes escuchaban historias sobre ella pero no se atrevían a denunciar. Saber que detrás de los levantones y ejecuciones había una sola mente coordinando todo cambió por completo la perspectiva del caso. Para las autoridades, esto significa que su captura no solo desmantela parte de la estructura operativa, sino que podría abrir nuevas rutas para investigar redes de violencia que permanecían ocultas bajo el temor colectivo. Las investigaciones confirmaron que la China no actuaba sola. Detrás de su figura se encontraba una red bien estructurada de operadores, vigilantes, halcones y cobradores que mantenían control sobre varias colonias de Manzanillo. Esta red funcionaba como una telaraña donde cada integrante cumplía un rol específico. Algunos vigilaban accesos, otros monitoreaban patrullas, mientras un grupo más reducido se encargaba de ejecutar órdenes directas. Todo este aparato estaba diseñado para mantener presencia, intimidar rivales y garantizar el flujo de dinero proveniente de cuotas, traslados y ajustes internos del CJNG. Los reportes señalan que la China manejaba una estructura dividida en 3 niveles. El primero estaba compuesto por halcones distribuidos en motocicletas y casas improvisadas, encargados de avisar sobre movimientos sospechosos. El segundo nivel incluía operadores armados responsables de levantones, amenazas y ejecuciones rápidas. El tercer nivel, el más cercano a ella, era su grupo de confianza, conformado por individuos que la acompañaban en reuniones y servían como escolta personal. Estos últimos tenían acceso a información más delicada y participaban en operativos importantes para reforzar el dominio del cartel en la zona. También se descubrió que la mujer controlaba varias casas de seguridad que funcionaban como puntos de reunión, almacenamiento y resguardo temporal de objetivos. Algunas de estas viviendas estaban disfrazadas como comercios o casas abandonadas y se conectaban mediante rutas utilizadas por motociclistas que podían cruzar colonias enteras sin ser detectados. En uno de estos inmuebles, asegurado meses antes, se encontraron libretas, radios, armas cortas y objetos que coinciden con el tipo de material utilizado por la célula de la China. Este hallazgo permitió reconstruir parte de su operación y entender su capacidad de movimiento. La Rat Champion mantenía contacto con actores externos que ofrecían apoyo logístico. Estos incluían prestanombres, choferes y personas encargadas de conseguir vehículos alterados. Los analistas señalan que esta estructura no solo favorecía sus tareas violentas, sino que servía como escudo para evitar que las autoridades la localizaran. Cada integrante cumplía una función que hacía difícil rastrear sus pasos, y cualquier intento de acercarse a ella generaba movimientos inmediatos dentro de la red. Esta reacción veloz es una de las razones por las que su captura requirió semanas de vigilancia. El dominio que la China ejercía sobre su red demuestra que no era una figura accidental dentro del CJNG. Era una pieza clave para mantener control territorial, imponer miedo y garantizar que ningún rival pudiera avanzar en Manzanillo sin enfrentar represalias. Su red no solo ejecutaba violencia, sino que sostenía el funcionamiento interno del cartel en la zona. Con su caída, esta estructura quedó debilitada, abriendo la puerta para que las autoridades avancen hacia los mandos que permanecían ocultos detrás de ella. Los expedientes recopilados por las autoridades muestran con claridad la estela de violencia que la China dejó en Manzanillo. No se trataba de una operadora secundaria ni de una figura que actuaba en momentos aislados. Era responsable de coordinar ataques que buscaban sembrar miedo, consolidar dominio territorial y eliminar cualquier obstáculo que afectara los intereses del CJNG. En varias carpetas de investigación se registran cuerpos abandonados en brechas, mensajes escritos a mano,
Restos hallados en bolsas negras y escenas donde el nivel de violencia evidenciaba la brutalidad con la que actuaba su célula. Informes de inteligencia señalan que la China ordenaba acciones específicas para enviar mensajes a grupos rivales. En algunos casos se trataba de ejecuciones rápidas, pero en otros buscaba generar impacto mediático y terror local. Las autoridades identificaron patrones en los métodos utilizados, como lugares recurrentes para abandonar cuerpos o el uso de símbolos que solo los operadores del crimen organizado entienden. Estos patrones permitieron vincularla con hechos violentos que en un principio parecían desconectados entre sí. Testigos bajo protección aseguraron que la mujer supervisaba personalmente algunas de las acciones más violentas. En reuniones internas, instructiva a sus células sobre cómo debían actuar y qué mensaje debían dejar. Frases cortas, instrucciones firmes y una frialdad que desconcertaba incluso a quienes estaban dentro del mundo criminal. Su presencia imponía silencio, y muchos operadores preferían evitar estar cerca de ella por miedo a sus reacciones. Para las autoridades, este comportamiento revela que no solo ordenaba violencia, sino que disfrutaba del control absoluto que tenía sobre quienes la obedecían. Uno de los casos más graves vinculados a la China fue la desaparición de varias personas que se negaron a pagar cuotas. En estos hechos se encontraron señales de tortura extrema, lo que confirmó que buscaba generar terror y establecer un ejemplo para que nadie desafiara la presencia del CJNG en la zona portuaria. La brutalidad de estos castigos fortaleció su reputación como una de las operadoras más peligrosas y al mismo tiempo aumentó el silencio de la comunidad que vivía con miedo constante. Los investigadores también descubrieron que parte de su violencia estaba relacionada con disputas internas. Integrantes que fallaban, que cometían errores o que intentaban abandonar la célula terminaban enfrentando consecuencias ordenadas directamente por ella. Esto demuestra que el uso de violencia no era solo un instrumento de control externo, sino también un mecanismo para mantener disciplina interna. En varias ocasiones, operadores de menor rango reportaron haber visto cómo se castigaba a miembros que no cumplían con las instrucciones. Estos testimonios fueron pieza clave para confirmar el nivel de influencia que la China tenía dentro del CJNG. Su captura no solo detiene a una criminal peligrosa, sino que expone un sistema de violencia que funcionaba bajo su mando. Cada caso que se ha logrado vincular a su nombre revela un entorno en el que la brutalidad era parte de su estrategia, una herramienta que utilizaba para moldear el miedo en las colonias de Manzanillo. La presencia del CJNG en Manzanillo no es reciente, pero la captura de la China expuso lo profundo que el grupo se había incrustado en la estructura social y criminal del puerto. Manzanillo es un punto estratégico por su actividad comercial, sus rutas marítimas y sus accesos carreteros. Controlar la zona significa acceso directo a operaciones millonarias, traslados discretos y capacidad para mover dinero y productos sin ser detectados con facilidad. Por eso, el cartel invirtió tiempo, recursos y violencia en consolidar su dominio. Y dentro de ese dominio, la China era una pieza esencial para mantener el orden criminal que ellos buscaban imponer. Los analistas señalan que Manzanillo funciona como un punto de enlace donde confluyen operadores de distintos municipios. Esto genera disputas internas por espacios, cobros y rutas. En este entorno, el CJNG diseñó estructuras de control con operadores estratégicos capaces de coordinar ataques sin llamar demasiado la atención. La China era una de esas operadoras. No solo ejecutaba acciones violentas, sino que servía como enlace entre mandos superiores y operadores locales que realizaban tareas menores. Su papel era garantizar que ninguna célula rival pudiera acercarse al corredor portuario sin enfrentar represalias inmediatas. También se detectó que el CJNG utilizaba casas de seguridad alrededor del puerto para almacenar armas, drogas y equipo de comunicación. Algunas de estas viviendas fueron identificadas gracias a la información encontrada en los dispositivos asegurados a la China. Los analistas concluyeron que ella tenía acceso a códigos, rutas y contactos que solo los mandos de confianza manejaban. Esto deja en claro que no era una figura secundaria, sino alguien con un grado de responsabilidad superior al que comúnmente tienen las operadoras dentro del cartel. Las autoridades detectaron reuniones nocturnas donde se coordinaban movimientos de mercancías ilegales.
Estas reuniones eran vigiladas por halcones y motociclistas que reportaban cualquier presencia policial. En varias de estas operaciones, la China estuvo presente. Su labor consistía en verificar que los operadores cumplieran con las instrucciones y corregir cualquier error que pudiera comprometer el flujo de dinero. Este nivel de involucramiento demuestra que su trabajo no se limitaba a actos violentos, sino que estaba inserta en la logística criminal que mantiene activo al CJNG en la zona. Vecinos de colonias cercanas reportaron que su presencia coincidía con noches donde se escuchaban disparos lejanos, movimientos repentinos de camionetas sin placas y rumores de enfrentamientos internos. Para la comunidad, estos hechos eran parte de una realidad que preferían no mencionar por miedo a represalias. La captura de la China confirmó que detrás de ese silencio existía un sistema criminal organizado que operaba a plena vista, protegido por intimidación y sin oposición significativa durante meses. Con su detención, las autoridades esperan debilitar una pieza central del CJNG en Manzanillo. Sin embargo, los analistas advierten que la estructura sigue activa y que la captura solo es el primer paso para desmantelar un entramado que lleva años operando bajo la sombra del puerto. La captura de la China dejó una mezcla de alivio y miedo entre los habitantes de Manzanillo. Para muchos, su nombre era un rumor constante que se escuchaba en calles, mercados y colonias donde la violencia era parte del día a día. Aunque pocos la habían visto directamente, todos conocían historias de personas desaparecidas, amenazas nocturnas y mensajes escritos que aparecían de un día para otro sin explicación. Su detención confirmó que la figura que dominaba esos relatos no era una leyenda urbana, sino una operadora real cuya influencia superaba lo que la población imaginaba. Con su caída, la comunidad entendió que vivían rodeados por una estructura criminal que había crecido sin ser detectada plenamente por las autoridades. Vecinos de colonias cercanas al puerto afirmaron que el ambiente cambió desde el primer momento en que se supo de su captura. Algunos expresaron miedo a posibles represalias, mientras otros sintieron un respiro al saber que la responsable de varios hechos violentos ya no estaba en las calles. Sin embargo, también surgió un sentimiento de incertidumbre. Muchos se preguntaron si otros operadores ocuparían su lugar o si el CJNG reaccionaría con nuevos ataques. Esta preocupación no es infundada, pues en ocasiones anteriores, cuando una figura clave caía, surgían enfrentamientos internos o ajustes territoriales que afectaban directamente a la población. Las autoridades intentaron tranquilizar a los habitantes mediante recorridos y presencia policial en zonas donde la célula de la China tenía mayor influencia. Aún así, varios testimonios revelan que la gente evita salir de noche y prefiere mantenerse en silencio sobre cualquier movimiento sospechoso. En localidades donde ocurrieron levantones, los comercios cierran temprano y los vecinos han aprendido a identificar sonidos o señales que indican que algo podría estar ocurriendo. El miedo no desaparece con un solo operativo, sobre todo cuando la violencia se ha vuelto parte del paisaje cotidiano. La captura también provocó que personas que habían sido víctimas de intimidaciones se acercaran a los agentes para aportar información. Algunos revelaron que durante meses recibieron amenazas vinculadas con cuotas, disputas territoriales o ajustes internos. Estos testimonios mostraron que la red que la China controlaba mantenía una presencia constante en las colonias, imponiendo reglas no escritas que los habitantes debían obedecer para mantenerse a salvo. Ahora, con su caída, muchos esperan que las autoridades aprovechen la oportunidad para desmantelar por completo la estructura criminal que dejó atrás. En las últimas semanas se han registrado reuniones comunitarias donde los vecinos discuten la necesidad de recuperar la tranquilidad. Varios de ellos aseguran que el miedo no desaparecerá hasta que se confirme que el grupo criminal ha perdido capacidad de operación. La captura de la China es un golpe importante, pero la sombra del CJNG sigue presente en la memoria colectiva. Para los habitantes, la verdadera paz llegará solo cuando el puerto deje de ser un punto disputado por grupos que usan la violencia como herramienta principal para mantener su dominio. La captura de la China no solo representa la detención de una operadora clave, sino que abre un periodo de inestabilidad dentro del CJNG en Manzanillo. Su ausencia deja un vacío inmediato en las tareas de control, vigilancia y ejecución que ella coordinaba con precisión. Los analistas advierten que la célula que manejaba quedó fragmentada.
Algunos operadores desaparecieron de la zona, otros intentaron reagruparse y unos más comenzaron a buscar nuevas alianzas para evitar quedar expuestos ante células rivales. Este comportamiento confirma que la China mantenía un liderazgo basado en disciplina, miedo y obediencia absoluta, un liderazgo difícil de reemplazar sin generar conflicto interno. Tras su detención, las autoridades observaron movimientos inusuales en colonias cercanas al puerto. Se detectaron cambios de vehículos, mudanzas repentinas y reuniones nocturnas donde se discutían ajustes de mando. El Xi suele reaccionar con rapidez ante capturas importantes, reasignando liderazgos para impedir que las operaciones se detengan. Sin embargo, en este caso, la caída de la China generó un desorden temporal que reveló la magnitud de su influencia. Sin su presencia, la estructura mostró fisuras que permiten a las autoridades avanzar en nuevas líneas de investigación. Documentos asegurados en su vehículo y en 2 casas de seguridad permitieron identificar a operadores que antes permanecían en las sombras. Estos nombres ya están bajo investigación y en algunos casos se han detectado conexiones con ataques recientes ocurridos en otros municipios del estado. La información recuperada también incluye rutas usadas para mover dinero y armas, así como códigos que permitían comunicación interna sin ser detectados. Este material podría convertirse en una herramienta clave para desmantelar las redes que sostienen el control criminal en la zona portuaria. Otra consecuencia de su captura es la reacción de grupos rivales. Con la célula debilitada, otros grupos buscan recuperar espacios que perdieron en meses anteriores. Esto podría generar enfrentamientos o ajustes violentos, un escenario que preocupa a los habitantes y que obliga a las autoridades a reforzar la presencia en colonias donde el CJNG tenía dominio absoluto. Aunque aún no hay reportes de represalias directas, los analistas anticipan que los próximos días serán determinantes para saber si la captura provoca una guerra interna o una reorganización silenciosa. Para las autoridades, el reto ahora es aprovechar el momento. La caída de la China es una oportunidad única para golpear de manera simultánea a operadores, financistas y vigilantes que mantenían la estructura activa. Sin embargo, también implica actuar con rapidez para evitar que el cartel se reorganice y recupere el control perdido. La información asegurada marca un punto de quiebre que podría cambiar la situación de seguridad en Manzanillo si se utiliza de manera estratégica. La captura de la China marca un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado en Manzanillo. Su detención no solo demuestra la capacidad de las autoridades para desarticular estructuras violentas, sino que también deja en evidencia lo profundamente que el CJNG había penetrado en la vida diaria del puerto. Durante meses, su sombra se extendió sobre colonias enteras, imponiendo reglas, ejecutando castigos y generando un clima de miedo que se normalizó entre los habitantes. Hoy, su caída abre una ventana de esperanza, pero también plantea nuevas preguntas sobre lo que realmente ocurría detrás de puertas cerradas y en calles donde la gente prefería no hablar para evitar represalias. Para la comunidad, este caso revela una verdad incómoda. La violencia no se construye de la noche a la mañana. Crece en silencio, se fortalece con complicidad y se acomoda en espacios donde la autoridad tarda en reaccionar. La China se convirtió en una figura temida porque durante mucho tiempo operó sin oposición directa, aprovechando vacíos de seguridad que permitieron su ascenso. Su influencia en el CJNG demuestra que las estructuras criminales no solo utilizan hombres armados, sino también figuras estratégicas que saben manipular, intimidar y controlar territorios completos con una mezcla de violencia, logística y lealtad forzada. Las autoridades reconocen que su captura es un golpe importante, pero no definitivo. Aún quedan operadores, halcones, finanzas y rutas que deben ser investigadas. Los dispositivos encontrados en su poder contienen información que podría derivar en nuevas órdenes de aprehensión y en operativos dirigidos a desmantelar por completo la red que ella supervisaba. Sin embargo, el tiempo juega en contra. Si el CJNG logra reorganizarse antes de que estos golpes se apliquen, el impacto de su captura podría diluirse rápidamente. Para los habitantes de Manzanillo, el reto ahora es recuperar la tranquilidad perdida. Varias colonias siguen viviendo con miedo, acostumbradas a noches de silencio forzado y movimientos sospechosos que todos ven, pero pocos se atreven a mencionar.
La gente espera que esta captura sea el comienzo de una estrategia más amplia que permita retomar espacios, devolver seguridad y evitar que otra figura tome el lugar de la China con la misma brutalidad que ella ejerció. Antes de cerrar este informe, te invito a suscribirte y dejar tu opinión. La historia de la China demuestra que detrás de cada operación hay una realidad más compleja de lo que se ve a simple vista. La verdad sigue saliendo a la luz, y lo que viene podría revelar aún más sobre la estructura criminal que operaba bajo las sombras del puerto.